Se lo contábamos antes de irnos a publicidad, muy atentos todos y todas, porque vamos a hablar de esa búsqueda de la felicidad y de la felicidad que a veces ni siquiera uno mismo, ni siquiera nosotros sabemos definir. ¿Y qué es la felicidad? ¿De dónde se encuentra? ¿Qué los pequeños placeres nos dan felicidad? Bueno, es siempre en busca de ella, y a veces eso puede llevar incluso a que más de uno se frustre. Y, por supuesto, este tema tan apasionante lo vamos a tratar con nuestro psicólogo, con Jesús Jiménez. Muy buenas. Muy buenas. De nuevo. Bueno, lo primero, como siempre, vamos a situar a la gente qué es la felicidad y efectivamente, si es positiva esa búsqueda continua de ella. Bueno, como bien decías ahora, esas preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Ya desde la época de los griegos antiguos, con Aristóteles, en sus ensayos sobre la felicidad, la Biblia la cita, hay escrito muchos ensayos, ¿no? A ver, yo creo que lo primero es aclarar que la felicidad no es una continuidad de sensaciones placenteras interminables, ¿no? Yo creo que eso es una receta más para el agotamiento, ¿no? Dentro de las muchas definiciones que se pueden dar, yo creo que podríamos englobarla que podemos hablar de bienestar. Un bienestar más o menos continuado en el tiempo, que se basa en el desarrollo de cualidades que normalmente siempre tienen dos direcciones. Una es hacia nosotros mismos y otra es la forma de relacionarnos con los demás y cómo transmitimos también cómo somos, ¿no? Como hablabas también, hay una expectativa que es peligrosa, de cierta manera, y que hubo una nueva corriente hace años, bueno, desde los hippies, ¿no? La búsqueda de la felicidad a costa de todo, ¿no? Esa búsqueda de la felicidad es peligrosa por la expectativa que genera y que conlleva que esas situaciones, porque ser feliz continuamente no es posible, ya lo siento, pero no es posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces lo que hacemos es apartamos esas emociones negativas que todos tenemos, la mayoría de las personas las tenemos, solo podemos excluir a las personas con psicopatías, ¿verdad? Pero que son necesarias también para sobrevivir. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas expectativas que nosotros muchas veces apartamos, luego se intensifican, ¿no? Aparecen estados de frustración, aparecen estados de ansiedad, ¿no? De hecho, el estrés es uno de los grandes enemigos de ese bienestar emocional, ¿no? Porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo califica como el asesino silencioso. Y de hecho hablaba de pandemia antes de tristemente tener que utilizar tanto el término pandemia con el coronavirus, ¿no? Y yo creo también que nos focalizamos mucho en las causas, en los factores que originan ese estrés como una desactivación de nuestro bienestar emocional, pero no nos preocupamos mucho los factores que lo mantienen. Ese descanso por encima de dormir, basado en el ocio activo, ¿verdad? Esas relaciones sociales que hacen que podamos sentirnos útiles. Bueno, pautas que luego, si quieres, desglosaremos, pero que creo que son muy importantes. Sí que me gustaría que le contases a la gente si realmente la genética puede tener que ver con que seamos más propensos a ser unas personas más tristes o todo lo contrario, o menos tristes. Bueno, como en casi todas las áreas que afectan a nuestro cerebro, por una parte, efectivamente, nuestra genética afecta. Tenemos ciertas tendencias naturales a actuar y a sentir de cierta forma, ¿no? Hubo un estudio muy interesante en los años 70 en Estados Unidos. Bueno, pues gemelos que estaban en orfanatos, pues los monitorizaron una vez que se separaron y se fueron a familias diferentes, ¿no? No solo un par de gemelos, sino que hubo varios estudios, ¿no? Entonces comprobaron cómo, a pesar de estar en entornos completamente diferentes, su forma de afrontar las situaciones, sus pasiones incluso, eran muy similares, ¿no? Bueno, esto puede dejarnos un poco plof por nuestra capacidad, nuestra libertad para poder influir en ello, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también los estudios más recientes de epigenética, es decir, cómo nosotros influimos en nuestros propios genes, activándolos o desactivándolos en función de nuestras conductas, han demostrado que efectivamente podemos influir en esa epigenética, ¿no?
Bueno, por hacer una cuenta ahí un poquito rápida, yo diría que hay un 50% de influencia de nuestra parte más genética, nuestra herencia, un 40% respecto a nuestras conductas y lo más interesante, un 10% solo en nuestro entorno, salvo en situaciones como hemos podido ver ahora, que el entorno sí que hace que influya directamente en nuestra bienestar y en nuestra felicidad, búsqueda de esa felicidad, ¿no? Como ha podido ser la pandemia, como puede ser una guerra, ¿no? Pero en situaciones fuera de esos contextos podemos influir. Y siempre hay un debate en la sociedad acerca de si el dinero da la felicidad. ¿El dinero da la felicidad, Jesús? Bueno, mira, me viene a la cabeza una frase de Joaquín Fuster, el gran psiquiatra afincado en Estados Unidos, que decía un poquito irónicamente, que decía que la felicidad se basa en tener salud, tener mucho dinero y tener mala memoria, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo parcialmente. Lo que está claro, además, había traído un pequeño gráfico que creo que es interesante. Estos estudios comenzaron en Europa del Norte, en los países escandinavos, en el cual la renta per cápita era muy alta, ¿no? Entonces se demostró que nuestra felicidad sí que aumenta en base a los ingresos, pero cuando esos ingresos inicialmente sirven para mantener nuestras necesidades básicas, ¿sí?, y para una vez que ya esas necesidades básicas generales nuestras de la familia ya se han conseguido, la curva de la felicidad desciende muchísimo, hasta llegar a un punto en el cual ya no hay más felicidad, no hay una percepción de bienestar mayor porque tengamos más ingresos. Incluso puede bajar, pero bueno, esto nos daría para un buen rato, puede bajar por esa expectativa irreal de poder tener más, de esa incertidumbre de tendré menos, bueno. Pero creo que es muy interesante valorarlo. Bueno, vamos a seguir, porque antes de que nos des esas claves para poder aumentar nuestro bienestar, sí que me gustaría saber, Jesús, si son efectivos esos libros de autoayuda que muchas veces bueno, pues acudimos a ellos, ¿no?, para intentar mejorar un poco nuestra sensación de bienestar. Vaya. Bueno, como he dicho antes, las expectativas tienen mucho que decir respecto a esa búsqueda de la felicidad como algo estable, duradero y basado en el bienestar, no en el placer. Hay una dictadura de la felicidad y una felicidad basada en el consumo de la felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros es peligroso el poder creer que podemos ser felices todo el tiempo y a la vez alimentado por las redes sociales, en la cual solo aparecen fotos de gente de trabajos bonitos, de todos sonrientes. Nosotros creemos que estamos haciendo algo mal, ¿no? Bueno, esto en realidad lo que ocurre es que nuestro cerebro trabaja normalmente en términos relativos, no objetivos, ¿no? O sea, no es tan importante lo que yo gano, sino que el año pasado gané más o gané menos, o que mi colega de trabajo gana más o gana menos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a ese consumo de la felicidad, a esos libros de autoayuda que se han puesto tan de moda, y que, bueno, pues creo que hay que tomarlos pues con mucha cautela. Ocurre, mira, me gustaría poner un ejemplo, esta foto es muy interesante, ¿no? El bombardeo de necesitamos ser felices, piensa en positivo, eres el mejor, haz lo que quieras. Estos libros, muchos de ellos, normalmente son libros de instrucciones disfrazados de un lenguaje muy directo, en el cual realmente enganchan a uno mismo, pero está comprobado que los cambios que se suelen dar no van más allá de la lectura del libro. A la semana siguiente estamos igual con la frustración potencial de haber leído el que se puede ser muy feliz y que yo no puedo serlo. ¿Por qué? Claro, porque cada persona tiene unas circunstancias diferentes, una personalidad diferente y un entorno completamente diferente, ¿no? No vale para todo el mundo igual. Aún así, yo creo que bueno, pues en algún momento pueden ayudarnos a algún problema muy concreto, aunque repito, muchos de ellos también basan esas enseñanzas o en frases lapidarias, o en generalidades, o en vaguedades, ¿no? Yo recomiendo búsquedas de autores que tengan una formación reglada, una experiencia, ¿verdad? Yo creo que puede ser mucho más productivo. Vamos con esas claves, Jesús, que vamos hoy con el tiempo un poco justo. Claves para poder aumentar nuestro bienestar para todos los que nos están viendo.
Muy bien. Bueno, aparte de las que indirectamente o hemos ido también hablando semanas pasadas, ¿no? Pues el tema del estrés, de la ansiedad, quería enfocarme en lo que he dicho al principio. Por una parte es nuestra maduración interior y por otra es cómo transmitimos qué somos, cómo somos al entorno. Creo que es muy importante demás, ¿no? Y respecto a esa maduración interna, un proceso más reflexivo, creo que es muy importante, efectivamente, guardarnos unos minutos diarios para poder reflexionar sobre lo importante por encima de lo urgente. Creo que es muy bueno esos procesos internos que nos hacen valorar realmente qué soy, cuál es mi entorno y para mí qué es lo más importante, ¿no? Dentro de eso también el poder dejarnos tutorizar, el poder escuchar a las personas cercanas a nosotros, creo que es muy importante. Y un tercero sería, dentro de nuestra propia interiorización, la búsqueda de nuestros talentos. Y esto es importante, porque mira, si queremos vivir sin neurosis, simplemente, creo que es muy bueno que busquemos realmente para qué quiero yo desarrollarme, ¿no? ¿Cuál es mi talento? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz y me genera productividad, bienestar, pero en productividad no tanto en dinero, ¿no? Hombre, como siempre digo, yo creo que las neurosis se basan en la diferencia entre lo que uno es y lo que quiere ser, ¿no? Entonces yo creo que esas tres desde el punto de vista más interno. Y luego, muy rápido, que hoy andamos justitos, pero respecto a cómo transmitimos hacia los demás, ¿no? Creo que es muy importante ser auténtico. Ser auténtico de la mañana a la noche, ¿no? Cuesta mucho el fingir, el tener que mentir cosas que, aparte hay que mantener esa mentira si quieres que funcione, ¿no? Eso tiene que ser muy cansado. Exacto, ser uno mismo también. Ser uno mismo, no ser nuestro vecino, no ser nuestro colega. Como decía antes, el cerebro está acostumbrado a trabajar comparativamente y creo que es muy bueno que por medio de esa reflexión también seamos nosotros mismos, porque creo que va a ayudarnos a mejorar en ese estado de bienestar más o menos estable, ¿no? Y luego, pues también es tener una actitud positiva, pero también realista. Una actitud positiva basada en, bueno, pues no nos da tiempo, pero nosotros cuando trabajamos con los chicos en intervenciones grupales, hay veces que dividimos el mismo problema en quién ha sido el causante de este problema, por qué ha sucedido, y la otra mitad, ¿cómo puedo yo superar esa barrera? Realmente las respuestas son completamente diferentes, ¿no? Pero siendo realistas, ¿no? Mido 1,70 y yo no voy a poder jugar en la NBA, ¿no? Ni voy a poder anunciar Pantene, ¿no? Entonces, yo creo que el realismo se basa en ese... Tú ves la botella medio vacía, medio llena. Bueno, primero la botella está a medio llenar y luego ya valoramos, ¿no? Luego, una pildorita final, si me la permites, ¿sí? Que creo que es muy importante también el no buscar ese control en todas las acciones y en todo nuestro alrededor, ¿no? Muchas veces nosotros no podemos influir en todo y también convivir con la incertidumbre, lo mismo que comentábamos antes, que era convivir con nuestros miedos para poder superarlos, no apartarlos, el convivir con la incertidumbre y ser conscientes de que no podemos influir en todo y no obsesionarnos con ese control de las personas que están a nuestro alrededor, de las situaciones, porque todo es cambiante. Entonces creo que nos puede ayudar bastante. De ahí, por ejemplo, la frase de la semana, ¿eh? La obsesión por la felicidad continua nos hace desdichados. También hay momentos para, bueno, estar un poco tristes y, ¿por qué no? Vamos a permitirnos también ese lujo. Y luego hablar de felicidad muchas veces, Jesús, viendo un programa como el que hemos tenido hoy, en el que hemos tenido enfermos de ELA, personas con autismo, bueno, pues nos hace a veces plantearse, ¿no? Impresionante. Además, mis respetos para Roldán, para Dardar, para todas las asociaciones que colaboran con todos los trastornos. Jesús, un placer de nuevo tenerte aquí. Seguro que hay mucha gente que ya ha apuntado en casa y, bueno, ya saben que a través de nuestro correo de programas@tvrioja.com, si tienen cualquier consulta para nuestro psicólogo, para Jesús Jiménez, pues nos pueden hacer llegar. Jesús, nos vemos en 15 días, ¿te parece? Perfecto. Venga, señores, hasta aquí el programa de hoy, que nos hemos quedado sin tiempo, pero mañana volvemos, no se lo pierdan, La Rioja Directo a la 1 de la tarde. Hasta mañana, chao.